Hola chicos, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de diabetes, pero antes de hablar de diabetes también vamos a hablar un poquito de algo muy importante que es la prediabetes. También vamos a recordar que en circunstancias del Día Mundial de la Diabetes, dentro de una semana, concretamente el 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, por supuesto, con esta situación especial de la pandemia, seguramente algunas actividades virtuales habrán de las entidades científicas nacionales e internacionales. Esto es un poco también colaborar de alguna manera, fuera de la cuestión académica, colaborar con el tema de la diabetes, esclareciendo algunos aspectos fundamentales. Bien. Decíamos que la prediabetes es una etapa muy importante que es previa al diagnóstico de diabetes y que muchas veces no tenemos en cuenta los clínicos, los cardiólogos, los médicos en general de medicina familiar o de cabecera. Hay que prestarle mucha atención a este fenómeno de la prediabetes que podemos definirlo con alguno de estos tres criterios. Podemos hablar y hablamos de prediabetes cuando hay una glucemia alterada en ayunas que oscila entre 110 a 125 miligramos, este es el criterio de la OMS, o cuando hay un factor de riesgo va entre 10 a 125 miligramos. Esto es de la Asociación Americana de Diabetes. Luego otro criterio es la prueba o el test de glucosa alterado, o el test de glucosa alterado, de la ingesta de glucosa alterado. En este caso, entre 140 y 199 a las 2 horas de una prueba oral de 75 gramos de glucosa, es el test. Bien. Y el tercer criterio para definir es la hemoglobina glicosilada, que es la A1C, que tenemos estos valores de 5,7 a 6,4 según los americanos, o de 6 a 6,4% según los australianos, los canadienses o los británicos. Cualquiera de estos tres criterios define la prediabetes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué impacta la prediabetes? ¿Qué nos interesa como alumnos, como estudiantes, como clínicos, como cardiólogos en general? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué es? Bueno, es un factor de riesgo, no es enfermedad todavía, lo cual tiene a favor que es un factor de riesgo que podemos actuar con suficiente tiempo antes de que se diagnostique o se llegue al estado de diabetes. Podemos actuar mucho antes. Es un factor de riesgo que conlleva, si no se actúa a tiempo, conlleva la diabetes tipo 2 y a su vez es un factor de riesgo que, aparte de conllevar a la diabetes, tiene un gran impacto sobre las enfermedades cardiovasculares. Niveles elevados de glucosa en sangre por encima de intervalo normal, por ejemplo, por encima de 100 miligramos por decilitro, y por debajo del umbral del diagnóstico de la diabetes sería por debajo de 125 miligramos. Bien. Acá hacemos un distingo entre la fisiopatología, entre lo que es la glucemia alterada en ayuna, que de acá en adelante hablaremos de GAG, y el test de glucosa oral alterado. Bien, para glucemia alterada en ayuna tenemos que, de las dos fases que hay de las células beta de Langerhans en los islotes de páncreas, en este caso de la glucemia alterada en ayuna tenemos la primera fase de secreción está alterada, la segunda fase está normal. En cambio, en el TAG tenemos una mayor disfunción, hay una mayor alteración de las células beta. Están las dos fases, la primera y la segunda están alteradas.
Y con respecto a la glucemia alterada en ayunas, tenemos que la resistencia hepática está aumentada, pero aún preserva la sensibilidad a nivel muscular. En cambio, el test oral alterado a la glucosa, tenemos que hay una resistencia hepática normal o levemente aumentada, pero hay mayor resistencia muscular o periférica. Muy bien. ¿Para qué la prediabetes? ¿Para qué prestarle atención y esmerarnos en hacer el diagnóstico precoz? Porque ofrece una oportunidad de llevar a cabo intervenciones para la prevención de la diabetes tipo 2. A su vez, denota la existencia de un riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Observen este esquema que es muy claro y nos orienta contundentemente acerca de lo que es ganar tiempo, de ser precoz e intensivos en el diagnóstico de la prediabetes. Acá tenemos la curva, estos círculos llenos son de un individuo normal que luego de una ingesta oral de glucosa, observemos, esto es tiempo, abajo es tiempo, en minutos, y acá es la cantidad de glucemia en sangre. Bueno, individuo normal con estos círculos completos o llenos, luego de la ingesta de glucosa vemos que alcanza un nivel, por ejemplo, de 130 miligramos por decilitro, y como tiene indemne la fase 1 y 2 de los picos de secreción de insulina, vemos cómo luego va bajando la glucemia en la sangre y a las 2 horas, a los 120 minutos, prácticamente ha descendido, y ese es el comportamiento del paciente que no tiene ni glucemia alterada en ayunas, ni el test de ingesta oral de glucosa tampoco lo tiene alterado. Bien. Luego tenemos estos círculos vacíos. En el caso de la glucemia alterada en ayunas, al recibir la carga de glucosa oral, vemos que el primer pico de la insulina está alterado, es decir, por eso sube y llega hasta 175 miligramos, puede pasar inclusive de eso, pero estamos hablando de prediabetes, no pasa de 199, porque ya está como corte arbitrario. Si esto pasara los 199 en la prueba oral de tolerancia a la glucosa, estaríamos en el contexto de diabetes, pero esto es prediabetes. Vimos que la primera fase está alterada, la segunda responde con la segunda fase, es decir, de 175 miligramos por decilitro empieza a actuar la segunda fase, la primera estaba alterada, comienza a bajar y va bajando lentamente. Acá tenemos la referencia de las 2 horas, los 120 minutos. Y luego, la tercera fase en la que, el otro ejemplo de un sujeto que tiene alterada digamos, la tolerancia a la carga oral de glucosa, lo que se llama el test alterado de glucosa, vemos que tiene alteradas las dos fases, los dos picos de secreción de insulina. Entonces hay una ingesta oral de glucosa y esto se mantiene durante el tiempo elevado. Es decir, que ya estamos en el contexto con esta explicación de la prediabetes. ¿Para qué dedicarnos a la prediabetes? Para que hagamos prevención precoz, responsable y, digamos, de prevención cardiovascular. Es inherente a la naturaleza de esta materia. Bien, porque la prediabetes en 3 a 5 años, la prediabetes puede transformarse en diabetes en un 25%, mientras que un 50% continúa como prediabetes, y hay un 25% que revierte y vuelve a la normalidad. Entonces prestemos la atención en esta situación de la prediabetes, en los años que si actuamos vamos a detenerla y vamos a interrumpir el proceso, o si le vamos a permitir que continúe la prediabetes
5, 6, 8 o 10 años. O que se transforme, lamentablemente, sería un poco tarde, bueno, en diabetes. Si vemos este gráfico, que es fundamental, cómo hay un deterioro progresivo de las células beta del páncreas, vemos que si acá tenemos el diagnóstico de diabetes, porque tenía síntomas, porque tiene síntomas, porque conforman los criterios para definir la diabetes, ustedes observen cómo prácticamente en los últimos 10 años no actuamos, y hay que actuar en los últimos 10 años, por lo menos, porque estamos en el contexto de prediabetes, Mientras mayor precocidad, mayor intensidad en la prediabetes, evitaremos el impacto final que tiene la diabetes sobre las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente, el gran impacto que tiene sobre los eventos cardiovasculares. ¿A quién realizar digamos, el seguimiento y a quién poner la lupa, la atención para detectar prediabetes? A todos los adultos a partir de los 45 años. Antes, ¿a quién? Por ejemplo, aquellos que tienen sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, diabetes gestacional, hipertensión, historia de enfermedad cardiovascular, sedentarismo, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, las mujeres. Bien. Esto es poner la lupa y observar y buscar la prediabetes. Y la prediabetes, como es asintomática, y todos estos casos de factores de riesgo pueden ser asintomáticos y de ninguna manera manifestarse como diabetes o como tal. Al ser asintomático hay que repetir rastreos como mínimo cada 3 años y anualmente con valores de prediabetes. ¿Cómo se hace todo esto? Aferrados y tomando 4 pilares fundamentales. Cambio en la dieta que reduzca un 5 a 7% del peso, el peso corporal. Todo esto lo venimos viendo ya en varias de las charlas que venimos teniendo acá en la opción 1, en lo que concierne a hipertensión, síndrome metabólico, dislipidemia, el riesgo cardiovascular global, etcétera, actividad física, alimentación saludable, etcétera. Pero bueno, en la prediabetes, con un cambio de dieta que reduzca del 5 a 7% del peso, una actividad física de 150 minutos a la semana, asociado a cambio del estilo de vida, que es fundamental, es clave, y sobre todo en gente joven, más beneficioso todavía. Después, en el caso también se puede contemplar para la prediabetes como terapéutica quirúrgica, la cirugía bariátrica, entre los 37 y 60 años, con un índice de masa corporal de 34 en los hombres y 38 en las mujeres. Además, le agregamos a todo este contexto de cómo hacer el tratamiento, cómo enfocarlo, cómo es el tratamiento multiplicador, integrador, holístico, también el manejo del insomnio, el manejo del estrés, el manejo de la depresión, el manejo de la ansiedad. Muy bien. Como fármacos, el que tiene mayor evidencia hasta ahora es la metformina y resulta de mucha evidencia y muy acertado su uso, pero no solo, no es únicamente el fármaco. Es el tratamiento primero de cambio de hábitos y cambio de estilo de vida, y en forma integral, estructurada, y luego, si no funcionan estos cambios de estilo de vida o de hábitos, la metformina. Los demás fármacos están todavía en fase experimental, pero bueno, es para que más o menos tengan en cuenta y lo conozcan. La prediabetes no es, que quede claro, no es una enfermedad, pero nos da la oportunidad de implementar un plan estratégico multidisciplinario para la prevención de diabetes 2, tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Hay que estar atento a los jóvenes que están en riesgo, que necesitan rastreo previo con cualquiera de los 3 métodos.
hay que pedir prueba de tolerancia oral a la glucosa antes de indicar un plan intensivo de cambio de estilo de vida, ya que esto demostró un beneficio en el test alterado a la ingesta de glucosa. El manejo tiene que estar centrado en la persona, incluir alimentación saludable y actividad física. En eso debe centrarse el manejo, alimentación saludable y actividad física. También se tiene que considerar el abordaje farmacológico y el soporte psicológico. Los fármacos, la metformina, que recién hablé de la metformina, no son tan efectivos como las intervenciones estructuradas. Puede valer la pena en personas jóvenes que no responden a los cambios del estilo de vida. Puede valer la pena sumar y agregar la metformina cuando el joven no responde a los cambios del estilo de vida. No hay indicación de monitoreo glucémico en la prediabetes, sí de rastreo anual de diabetes. Diabetes tipo 2 es el tema vedette principal, pero no se puede hablar de diabetes sin considerar la prediabetes con todo lo que venimos diciendo. Ustedes seguramente conocen, lo han visto en otras materias, lo han visto en nuestra materia inclusive, pero bueno, diabetes, a grosso modo, es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono con glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa. Bien, pueden haber 2 o 3 criterios fundamentales para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, una glucemia en ayunas por lo menos de 8 horas, con cifras de 126 miligramos por decilitro. En este aspecto es necesario que por lo menos haya 2 determinaciones para colocarle el rótulo, 2 determinaciones que nos arrojen 126 miligramos, que nos arrojen el diagnóstico para corroborar el diagnóstico de diabetes. También la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que cuando nos da 200 o más miligramos por ciento, estamos en presencia, a las 2 horas estamos en presencia de uno de los criterios para el diagnóstico de diabetes. Hay otra prueba que es la glucemia casual, es aquella que se hace prescindiendo de cuándo fue la última ingesta, no tiene en cuenta horas de ayuna, etcétera, etcétera. Puede haber sido después de una ingesta copiosa o no tanto, hipercalórica o no tanto, pero bueno, si medimos, hacemos una determinación de glucemia y tiene 200 o más miligramos por decilitro, estamos también autorizados con ese criterio a hacer diagnóstico de diabetes tipo 2. Y también la glucemia postprandial, después de haber comido, haber almorzado o cenado, se hace una glucemia y si tenemos 200 o más, estamos también con un criterio que nos ayuda a reforzar el diagnóstico de diabetes. Hagamos un poquito de historia, pero esto es importante. El estudio de Framingham, allá por los 74, ya nos mostraba eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes. Aquí pueden ver la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la arteriopatía periférica y el stroke, en hombres y en mujeres. Bueno, en estas 3 entidades que nombré primeramente, como verán, hay un poco mayor de impacto o de morbilidad o eventos cardiovasculares en las mujeres que en los hombres, tanto en enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca y arteriopatía periférica. En cambio, en el stroke hubo mayor predominancia de riesgo relativo en los hombres. Acá, con este gráfico, queremos significar lo que es el cociente de riesgo, digamos, el intervalo de confianza, con un intervalo de confianza del 95%, en personas con diabetes versus sin diabetes. Eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes versus, es decir, mortalidad, riesgo de mortalidad asociado a la diabetes versus personas que no tienen diabetes y tienen mortalidad por todas las causas, menos diabetes. Ustedes observen acá, en esta columna, la muerte y el riesgo de mortalidad asociada a la diabetes. En cambio, la mortalidad por
las otras causas que no son diabetes es mucho menor. Como corolario de esto tenemos que las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte de más de 2/3 de la población con diabetes en mayores de 65 años. Un poquito de epidemiología. Según el Atlas de Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, la 8ª edición, en el año 2017 hay 425 millones de obesos en el mundo, con una proyección preocupante, alarmante. Recordemos que la diabetes es una pandemia, tal cual, o lo mismo que la obesidad. La obesidad también es una pandemia. Y ahí recordamos un poquito el término que uno pudo ver y observar en el síndrome metabólico o en el libro de cardiometabolismo. Diabesidad es el ensamble o la fusión entre lo que es obesidad y diabetes. Bien, decíamos que en el año 2017 hay 425 millones de habitantes con diabetes en el mundo, con una alarmante proyección para el año 2045, 2050 prácticamente, con 630 millones de diabéticos en el mundo. Esa es la proyección, prácticamente con un ascenso del 50%. La prevalencia de diabetes en el país y en el mundo en general, y en muchos países que empobrecidos o emergentes, pero en Argentina concretamente 1 de cada 10 personas mayores de 18 años es diabético. Muchos de ellos no lo saben, Acá tenemos que tener en cuenta la 4ª encuesta de factores de riesgo del año 2018. Ahí quedó bien clara, es un autorreporte, bien clara el ascenso que hay entre el año 2005 y el 2018, que hay un incremento en un 12,6% de diabetes. Y si analizamos, sin abrir a toda la población, pero analizamos la prevalencia de diabetes y coexistencia con enfermedad coronaria, se da en un 25%, y a su vez con la insuficiencia cardíaca se da en un 35%. La fisiopatología de todo lo que es la parte de los factores de riesgo y la parte del músculo, del páncreas, del hígado, de los órganos en general en la diabetes, es muy similar a lo que explicábamos en el síndrome metabólico. Tal es así que ustedes tienen integrantes acá, o criterios del síndrome metabólico: la hipertensión arterial, la hiperglucemia, el adipocito en el contexto de obesidad, la dilipidemia en el contexto de hipertrigliceridemia y LDL, la alteración de la LDL aterogénica, etc. Pero también en el síndrome metabólico era como criterio diagnóstico el HDL en el hombre y en la mujer. Todo esto, como lo explicáramos en síndrome metabólico, recordemos que el impacto final en las arterias, en las coronarias, arterias en general, tenemos que hay una disfunción endotelial, así muy vagamente, pero hay efectos proinflamatorios y protrombóticos. Hay sustancias que, por ejemplo, el adipocito blanco en los obesos, junto con la grasa perirrenal, constituye un órgano endocrino que libera citocinas, metabolitos, etc. Factores proinflamatorios y protrombóticos que alteran el endotelio, la permeabilidad, hay un estrés oxidativo, hay disminución del óxido nítrico y otras etapas y aspectos que desembocan en el accidente de placa, el trombo, el infarto agudo de miocardio. Esto es un poco esquemáticamente para entender toda esta fisiopatología y la intervención multiorgánica. Muy parecido a la explicación que recibieron en la clase de síndrome metabólico. Decíamos, hay que reducir el riesgo cardiovascular en la diabetes, pero con un enfoque multifactorial. No me conformo con el control glucémico de ninguna manera, no se logra disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares. Únicamente se logra hacer diagnóstico precoz
intensivo y sostenido, pero enfoque multifactorial. Modificación del estilo de vida, control de la presión arterial, inhibición plaquetaria, manejo de las dislipidemias, control glucémico integral el tratamiento. Tenemos esta mnemotecnia, tenemos A, B, C, D. A, antiagregación, B, presión arterial, LDL, colesterol, la C de colesterol, LDL, colesterol, y la D de diabetes, que está dado por el control, que es el control de saber cómo andamos con cómo está controlada la diabetes, es la hemoglobina glicosilada. Bueno, vamos a ver someramente cada una de estos aspectos. Antiagregación. Ante todo vamos a decir que la antiagregación sí o sí está muy fundamentada y es de rigor en la prevención secundaria asociada a factores de riesgo y diabetes tipo 2. La prevención primaria es excepcional, casi está muy discutida. ¿Y por qué? Por este trabajo, entre otros, por el ASEN, que es un estudio, un mega trial en la cual participaron varios estudios randomizados que reunió a 16.000 pacientes con un seguimiento a los 7 años y medio. Y se puede ver que la randomización de placebo y aspirina trajo una reducción del 12% de los eventos vasculares mayores, pero esa misma randomización de aspirina y placebo trajo un 30% de sangrado mayor. Por eso prácticamente no está indicada la aspirina o la antiagregación en la prevención primaria. Vamos a presión arterial. Si tenemos en cuenta acá en la abscisa que la tensión arterial sistólica, mientras más aumenta la presión arterial sistólica, tanto en no diabéticos como diabéticos, tenemos una tasa de mortalidad cardiovascular cada 10.000 personas al año. Si fuera o fuese no diabético, tenemos una tasa de mortalidad aproximadamente 135-140. En cambio, en los diabéticos tenemos una tasa de mortalidad que está llegando a los 250.000 personas cada 10.000 personas por año. Esa es la tasa de mortalidad cardiovascular. Importante, por la hipertensión arterial asociada a diabetes. El ACCORD Trial con endpoint primario, el MACE, que es el IAM, stroke, internación hospitalaria y muerte, se fijó como objetivo ver dividir el estudio, digamos, en dos ramas. Descender la presión arterial sistólica por menos de 120 o si no, menos de 140. En dos ramas, a ver a dónde había beneficio en el contexto de diabetes e hipertensión arterial. Como verán usted acá, estadísticamente no es un dato significativo, entonces no se logró mayor beneficio o estadísticamente significativo por llevar o en el grupo que se trató a la población con menos de 120 milímetros de mercurio de sistólica. En lo que respecta al subestudio en diabetes, el estudio de OnTarget, todo relacionado a tensión arterial, en el stroke, por ejemplo, al disminuir la cifra tensional sistólica, hubo beneficio tanto en los no diabéticos, que son los amarillos, como en los diabéticos, que son los marrones. Hubo un descenso paralelo tanto en los diabéticos como no diabéticos al descender la tensión arterial sistólica. Veamos este otro gráfico que no fue lo mismo el resultado. Aquellos diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular o coexisten sobre todo con un estado mórbido cardiovascular, fue beneficioso hasta cierto punto el descenso de la presión arterial sistólica. Acá comienza, es beneficiosa, tanto en los diabéticos como no diabéticos, llegamos a los 130 milímetros de mercurio y acá comienza a ascender la mortalidad cardiovascular, lo que se llama la curva en J. Entonces acá nos demostró que no es
no hay beneficio, inclusive hay mortalidad cardiovascular cuando se desciende menos de 130 o menos de 125 a 120, 110, cuando se desciende mucho la tensión arterial, no hay beneficios, por lo menos lo que concierne a mortalidad cardiovascular, que es fundamental. Las guías europeas nos enseñan un poco cómo iniciar el tratamiento con la presión arterial, y el objetivo es con una presión de mayor de 140-90, si es menor de 65 años hay que tratar de llevarlo a una cifra de 130 o menor si la cifra es tolerada, pero si es mayor de 65 años hay que manejarse en un rango entre 130 y 140. Acá repito un poco lo que significaba la curva J de recién, no reducir por debajo de 120 la sistólica ni por debajo de 70 la diastólica. Vamos a lo que es el C, la letra C de la mnemotecnia, que nos habla del colesterol y sobre todo del LDL colesterol. El impacto del descenso del LDL colesterol en diabetes es fundamental si tomamos este trabajo, que es también un mega trial de varios trabajos randomizados, que se tomó 32.000 sujetos o individuos con un seguimiento prácticamente a los 5 años. En una parte teníamos los eventos vasculares mayores que estaban dados por diabetes con enfermedad vascular, llámese cardiopatía isquémica o llámese otros eventos vasculares. Y en otro sector teníamos los diabéticos sin enfermedad vascular, ni eventos vasculares mayores, pero sí una población de este grupo tenía hipertensión y otra era no hipertensa. Ustedes observen que entre estos resultados y estos que eran sin enfermedad vascular, hubo un 20% de beneficio. Todo esto que está para la izquierda, en estos dos cuadros, muestra el beneficio. Lo que está para la derecha, en el caso de la enfermedad cardiopatía isquémica o eventos cardiovasculares mayores, está para la derecha. Seguimos con el descenso de LDL colesterol en diabetes. Si lo vemos a través del tiempo, vemos que aquel que recibe estatina, que es fundamental, es la vedet, entre otras cosas, para la lipoproteína de baja densidad. Aquellos que reciben estatina estarán mejor sin ninguna duda, y se nota eso a partir del año, y así sucesivamente van pasando los años y se mantiene el efecto. Pero también en cualquier cifra de LDL actúa, es necesaria y es siempre superadora y mejor la estatina hasta ahora en este momento. Podemos ver que inclusive en valores altos de LDL hay un poquito de mayor efecto, un poco de mayor efecto, que no significa que en la cifra de LDL baja no lo haya. Hay efecto en cualquier cifra de LDL. La guía de la Asociación Americana de Diabetes del año 2018 nos explican que como factores de riesgo, tanto entiende por factores de riesgo, vamos a partir de los factores de riesgo que contemplan estas guías. Factores de riesgo: LDL mayor de 100, hipertensión arterial, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, albuminuria, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Bien. Cuando hay un sujeto menor de 40 años, y no tiene ninguno de estos factores de riesgo, no usamos estatina. Sugieren, al menos esa guía del año 2018, no usar estatina. Cuando el sujeto es de menor de 40 años, tiene factores de riesgo cardiovascular, que ya los leí, les comenté, están acá consignados, o tiene eventos previos. Si tiene factores de riesgo cardiovascular, se hace moderada dosis de estatina. Hay que usar moderada dosis de estatina. Ahora, si hay eventos previos, se hace altas dosis. ¿Qué eventos previos pueden tener un sujeto de menos de 40 años? Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio previo, cirugía de revascularización miocardia, angioplastia coronaria, ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica.
si hay eventos previos en estos sujetos de menos de 40 años, estas guías nos dicen que altas dosis de estatinas, y si, por ejemplo, 80 miligramos de atorvastatina o 40 de rosuvastatina, bien, pero si aún así no funciona y si el LDL es igual o mayor a 70 miligramos por decilitro, considerar el uso de ezetimibe o PCSK9. PCSK9. Bien. Si el sujeto, el individuo es mayor de 40 años y no tiene factores de riesgo, no tiene ninguno de estos que leí hace rato, lo mismo se utiliza moderada dosis de estatina, y si tiene factores de riesgo es exactamente igual al caso del menor de 40 años. Si tiene factores de riesgo son altas dosis de estatina, pueden ser consideradas, y realmente cada vez se afirma más la idea de que es fuera de particularizar y personalizar, individualizar el tipo de paciente, puede ser utilizada la alta dosis de estatina. Si tiene eventos previos, con mayor razón, altas dosis de estatina. El mismo caso, si la LDL es mayor de 70 o más, considerar ezetimibe o el PCSK9. Muy bien. Y seguimos con algunos trabajos que un poco que son guías para el manejo del colesterol en el paciente con diabetes, pero agarremos las guías europeas. En la prevención secundaria no hay ninguna duda que la estatina se trata del objetivo de disminuir debajo de 70 miligramos por decilitro, y hay algunos que sugieren menos de 55 miligramos por decilitro o menos inclusive. Hay algunas entidades internacionales, como la Asociación Americana de Endocrinología o como las guías internacionales de lípidos. En la prevención primaria, en el caso de las guías europeas, tenemos si tiene un factor de riesgo, el objetivo de LDL debe ser menos de 70 miligramos por decilitro, y sin factor de riesgo, el objetivo será menos de 100 miligramos por decilitro. Ahora, en American College of Cardiology del 2013, en prevención secundaria habla de estatinas a altas dosis, eso es incuestionable, y en la prevención primaria, entre 40 y 75 años, moderadas a altas dosis de estatina. Bueno, eso es para el debate, para determinados pacientes y para la consideración integral de la necesidad o no de hacer prevención primaria en estos, sobre todo en los pacientes añosos, ¿no? En lo de 40 no tengo ninguna duda sobre 40, 50, 60, 65, no tengo ninguna duda de lo que es el uso moderado a altas dosis de estatina. A partir de 70 en adelante o 75 en adelante habrá que verlo, y eso se charla y se pone todo en la balanza. Y vamos por último a lo que es el control de la hemoglobina glicosilada, y qué nos ofrece como dato, sobre todo el control intensivo y multifactorial. Tenemos como resumen de los principales trabajos clínicos, el ACCORD, el ADVANCE y el BAT, tenemos que la hemoglobina glicosilada, que fue dividida en dos grupos, randomizado en dos grupos, un grupo con intensidad en el control glucémico, como verán, estas son las cifras de cada uno de estos trabajos clínicos. Acá están las cifras de menor cantidad de hemoglobina glicosilada y aquí la mayor cantidad de hemoglobina glicosilada. Se demostró que con el tratamiento intensivo del control glucémico había, sin duda, en los tres trabajos, había una disminución de las lesiones microvasculares, llámese nefropatía, retinopatía, neuropatía. Pero se observó que con el ACCORD, por ejemplo, estos tratamientos intensivos de 6,4 de hemoglobina glicosilada, hubo mayor mortalidad. ¿Por qué? Hay algunas hipótesis, vamos a ver. Parece ser que la hipoglucemia severa, sin duda, en pacientes con diabetes tipo 2, hay una hipótesis de que las sulfonilureas y la insulina, la insulinoterapia, habrá que ver qué tipo de insulina, la modalidad, la administración, la ilustración y la educación que recibió el paciente, el individuo, la persona. Pero bien, aquí es contundente que digamos, la mortalidad asociada a diabetes por hipoglucemia en tratamientos intensivos
es casi más del doble en el avance que aquellos sin hipoglucemia, es decir, la hipoglucemia severa fue más del doble en los tratamientos intensivos con hemoglobina glicosilada menos de 6, más del doble la mortalidad en el avance, y acá un poco también con hipoglucemia severa es significativa la mortalidad asociada a diabetes. Como verán, el tratamiento para la diabetes es universal, múltiple, numeroso. Hay muchas drogas, monodrogas, también hay insulina, tipos de insulina, pero de última generación y algunas de no tan última generación. Pero no es el capítulo no es el tema para tratar en el día de hoy. Esto será visto en la opción 2, en la optativa 2. En la optativa 2 van a ver todo lo que concierne farmacología y ahí verán con mayor precisión y van a ver profundamente el tema. Lo que les puedo adelantar que por ahora la metformina, que es económica, que es accesible, sigue siendo de gran utilidad para la diabetes tipo 2, pero esta nueva generación de análogos de la GLP-1 o agonista de GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2 es lo que se viene, es lo que tiene un gran impacto y cada vez hay mayor evidencia de su uso, aunque no tanto de los costos, en el sentido de la accesibilidad, pero bueno, esto es lo que se viene sin duda. Esto es hacer para ir terminando un poco, si tenemos un factor de riesgo asociada a la diabetes o dos factores de riesgo, cómo va aumentando la muerte cardiovascular de acuerdo a la diabetes 2 asociada con la cantidad de factores de riesgo, a un factor de riesgo, a 2, a 3, a 4 y a 5. Es decir, estos 5 factores de riesgo, si no están controlados, si tenemos una tensión arterial arriba de 140-80, si tenemos una LDL arriba de 100 miligramos, si tenemos una hemoglobina glicosilada arriba de 7, si es fumador, si tiene albúmina en orina, digamos, albúmina positiva, de acuerdo a que se sume un factor de esto no controlado, esto se va ensanchando hacia la derecha en el grupo diabético con estos factores de riesgo no controlado. Si tenemos a partir de más de 80 años y menos de 55 años, ustedes observen cuando se suma un factor de riesgo, cómo se va corriendo a la derecha esto, y luego termina entre el 1 y el 5 hay mayor posibilidad de muerte cardiovascular en aquellos que no tienen controlados los 5 factores de riesgo. Hay 5 veces mayor posibilidad de muerte cardiovascular en los pacientes diabéticos. En cambio, si tenemos acá como referencia y parámetro el grupo control, que es en la línea vertical, y logramos tener los controles de estos 5 factores TA, LDH, hemoglobina glucosilado, el paciente glucosilada, el paciente no fuma y albuminuria negativa, si están controlados todos estos factores, prácticamente desde el punto de vista estadístico, significación en comparación con el grupo control prácticamente es igual. Como verán, aquí estaría ubicado prácticamente en el 30% entre el 1 y el 2. Y recién hablábamos de posibilidad de mortalidad cardiovascular con los factores de riesgo no controlados 5 veces más. Finalmente, para concluir, tenemos que decir que la antiagregación, sin ninguna duda, se justifica en la prevención secundaria. Algunos casos excepcionales con múltiples factores de riesgo pueden llegar a justificar la antiagregación con aspirina. La presión arterial se maneja en general entre un rango de 130, 140, 80, 90. El LDL colesterol menos de 100 o menos de 70 y próximamente se verá que también puede ser menos de 55. Es decir, mientras más bajo sea el LDL colesterol, será más beneficioso y menor el impacto del daño aterogénico. Y por último, la hemoglobina glicosilada
entre el rango de menos 6.5 a 7%. Para eso tenemos, por supuesto, los inhibidores del SGLT2 o los análogos del GLP1. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro o contacto. Espero haber sido claro y que hayan sacado provecho de esta charla. Chao chicos, hasta la próxima. Un abrazo sincero y fraternal. Que anden muy bien.